que ya está ahí en el deck, como dicen, de Sin Censura. Un periodista que además es mi amigo y la verdad él sabe que lo quiero un montonal. Lo conozco desde 1997. Hemos trabajado juntos en diversas ocasiones y no se lo digo ahora mismo, lo he dicho muchas veces. Para mí, uno de los mejores cronistas que tiene este país y hoy está en España. Seguramente, pero no, para mí, lo digo hace mucho tiempo, es uno de los mejores cronistas que tiene este país, periodista de investigación, además mi amigo Luis Guillermo Hernández. Mi querido Paco, un gusto saludarte con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho aprecio este martes 9 de junio. Saludo también a la audiencia de Sin Censura en esta charla que hoy tengo el privilegio de tener contigo, querido amigo. Un placer platicarte, un placer convivir con ustedes en este martes de mucha información acá en España. En Barcelona estamos empapados literalmente, querido Paco. Está de visita el Papa León XIV, León XIV, y pues alborotó al avispero porque en un país donde la ultraderecha pues, se cierne sobre el gobierno y pues intenta encontrar fuerzas para imponerse dentro y fuera de las fronteras españolas, el Papa planta una bandera de progresismo, de respeto a la migración, de respeto a los derechos humanos, y les da pues hasta por debajo de la lengua a quienes usan la religión y digamos, las normas, los parámetros, las doctrinas de la iglesia para llevar agua política a su molino. Un papa que vino con un discurso bastante fuerte y que pues convocó a más de 1 millón de personas en las calles en Madrid, y que ahorita en unos minutos más se prepara para dar una misa, una celebración en el estadio de Montjuic, allá en el estadio olímpico de Montjuic, y pues parece que el Papa vino a España pues más con una agenda política que religiosa, y me da mucho gusto, Paco, porque los demonios de la ultraderecha y la derecha andan sueltos y ya ves cómo son, tremendamente feroces aquí, allá y acullá. Te abrazo, mi querido Paco. Luis Guillermo, déjeme decirle, está en España, por cierto, Luis Guillermo, pero está hablando de algo bien cierto. Yo, cuando el Papa fue ordenado como tal, sí, cuando salió el humo blanco, yo estaba convencido que iba a ser un papa muy conservador, que iba a apoyar a la extrema derecha. Seguro que en Estados Unidos lo pensaron igual, pero ahora que publica su primera encíclica papal, que es el documento, bueno, es el segundo documento más importante de la Iglesia católica, de pronto resulta que es un cura progresista. Resulta que es un cura de izquierda. Luis Guillermo, ¿a dónde está el cambio? ¿De qué me perdí? Pero tienes tu razón. Y en España debe ser como una locura. Es una locura porque hay que recordar que acá, pues el gobierno del presidente Pedro Sánchez está viviendo horas pues de aciagas muy fuertes por el acoso político, el acoso judicial de la derecha tradicional del Partido Popular, pero también de esa derecha que en México conocemos muy bien, simbolizada en Vox, el partido de la ultraderecha más recalcitrante española, que tiene los hilos, yo diría que tiene las uñas muy bien enterradas en México, en el PAN y en los grupos doctrinarios de la derecha católica más recalcitrante. Pues el Papa, sin mencionarlos, pues les habló directamente y les puso una sangoloteada que me parece muy pertinente y muy justa, porque si la ultraderecha ha crecido en España y ha crecido en América Latina, es principalmente por este discurso perverso, Paco, distorsionado de robarle a la iglesia sus causas, a la iglesia católica, sus causas, sus discursos, para convencer a un pueblo ávido, a un pueblo necesitado y a un pueblo que se confunde a veces demasiado fácilmente, como ocurre en Argentina, como ocurre en Chile,
con los retrógrados, con los feroces discursos de una derecha que ha aprendido a mentir, a mentirle al pueblo y a conducirlo a abismos y a precipicios. Entonces me parece que, esta visita del Papa a España va a marcar una buena, pues, digamos, cambio de ruta, un buen punto de inflexión entre lo que entendíamos que era el Vaticano. Todos sabemos, pues, que es una institución poderosa y que por tanto también responde a intereses poderosos, pero al menos lo que hemos escuchado en estos días del Papa León XIV, ha sido una propuesta muy interesante que le rompe la inercia a la ultraderecha. Se pronuncia a favor de las migraciones, se pronuncia en contra de aquellos poderosos que utilizan el discurso para polarizar. Y sin referirse a Donald Trump, señala con mucha claridad que los pueblos no deben dejarse llevar por esas animosidades polarizantes, por esas figuras que intentan con la polarización, con esta profundísima pugna social, pues imponerse como líderes. Creo que esto abre un discurso muy interesante. En México, la derecha más tradicional, el PAN, ha utilizado desde hace ya 2 décadas el discurso del miedo y de la polarización para tratar de ganar espacios. Y esos espacios han sido principalmente obtenidos por el miedo. Acuérdate, Paco, AMLO es un peligro para México. Un discurso terrible, feroz, contra una opción política distinta a la derecha, y cómo esos años fueron de ataque brutal contra López Obrador solo porque el discurso de la derecha planteaba que las diferencias ideológicas tenían que entenderse como diferencias cruciales de vida, y que las personas que no piensan como uno no son simplemente adversarios políticos, sino enemigos a quienes hay que aniquilar. Este discurso polarizante es condenado por el Papa y me parece que cae en un momento histórico absolutamente crucial, Paco. Déjenme decirles que Luis Guillermo tocó 2 temas que son bien interesantes. Lo del peligro, AMLO es un peligro para México, que además maneja, entre otros, un español, Antonio Sola, era un consultor, es un propagandista español. Él es parte de los creadores de AMLO es un peligro para México. Trabajó con Felipe Calderón, con Vicente Fox, en Colombia con Juan Manuel Santos, en España con Mariano Rajoy, trabajó en Sudáfrica también. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero fíjate, Luis Guillermo, a mí, yo hablaba de la encíclica papal, que hoy la está poniendo en práctica León XIV. Hay una palabra, hay 2 palabras, 3 que me llamaron la atención, y es lo que estás hablando: idolatría de lucro. Y eso es lo que está luchando el Papa, ¿no? La idolatría de lucro, que es lo que buscan. No te oigo, Luis Guillermo, ahora. Absolutamente, Paco, que tiene que ver mucho con esta estrategia de las derechas iberoamericanas de confundir y de tratar de convencernos de que estas apuestas por la polarización de las sociedades son el único camino para resolver nuestros dilemas presentes y futuros. Me parece que les quita la máscara, Paco, les quita la máscara a fantoches como la alcaldesa de Madrid, como la diputada esta irrelevante Cayetana, que pues van a México, Paco, a intentar vendernos cuentas de vidrio, a intentar cambiar el oro de la sociedad mexicana por cuentitas de vidrio, y a tratar de convencernos de que estos años de transformación que han representado para una gran mayoría del pueblo de México
un cambio sustancial positivo en su bienestar, en su calidad de vida, en su nivel salarial, en sus ingresos, en su posición, en su circunstancia histórica, pues son los peores que ha vivido el país. Imagínate nomás, qué perversión, qué distorsión, qué, pues como dice Vicente, qué poca madre, ¿no? Sí, Luis Guillermo, la verdad es que yo espero que el Papa los mueva un poquito más, pero fíjate, yo sé que podemos platicar de la encíclica papal un buen rato, pero hay otro tema que quería consultarte y preguntarte, Luis Guillermo. Prácticamente, bueno, en lo que lleva hasta ahorita en las elecciones de Perú, en las elecciones de Perú, Roberto Sánchez ha tomado un impulso para desplazar a Keiko Fujimori, a la extrema derecha peruana, y de confirmarse el triunfo de la izquierda, esto va a ser un revulsivo para todo Sudamérica, no solo para México, para todo Sudamérica. Roberto Sánchez significaría Pedro Castillo también, y sería un ejemplo para los colombianos que el 21 de junio llegan a segunda vuelta con un candidato de la Espriela promovido directamente por Donald Trump, Luis Guillermo. Creo que Perú nos ha vuelto a dar, Paco, una gran lección de lo que los pueblos latinoamericanos tenemos que hacer en este momento histórico en que las derechas de nuestras naciones han creado un bloque prácticamente homogéneo, un bloque sólido, hay que decirlo, un bloque siniestro, para intentar arrebatarnos la dignidad, pero sobre todo los recursos. Y los peruanos, a pesar de las crisis políticas que han vivido en los últimos años, ayer platicaba con un querido amigo y notábamos, bueno, todos los expresidentes peruanos están en la cárcel y los que no están en la cárcel es porque ya se murieron. Es decir, un país con una cadena de crisis políticas ya demasiado grande, que no logra todavía encontrar su equilibrio, su serenidad política, pero que predominantemente ha elegido a la izquierda y que a pesar de los esfuerzos todavía no puede combatir y abatir a esos grupos oligárquicos, a esos grupos de poder que controlan Perú y que se imponen y destituyen presidentes. El triunfo de la izquierda en Perú, a pesar de la maquinaria ultraderechista y derechista de la mafiosa Keiko Fujimori, pues es una enseñanza a México, como bien dices, a Colombia, a Chile, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Argentina, Uruguay, a México, a todas las naciones latinoamericanas, de que no podemos sentarnos a esperar que la derecha implosione sola, que no podemos confiarnos a que los discursos de la derecha van a desaparecer por sí solos, que los pueblos se tienen que organizar, Paco, que los pueblos se tienen que convocar a la movilización, convocar a la lucha, convocar a la determinación y con las urnas, con el voto en la mano, echarlos a patadas de los poderes federales en toda Latinoamérica. Perú nos vuelve a dar la lección de que sí se puede derrotar al aparato de las derechas siniestras locales e internacionales que operan en nuestro continente y que están al acecho de nuestros recursos, de nuestros bienes, de nuestros pueblos. Perú nos vuelve a decir que a pesar de todo hay esperanza y que esa esperanza son líderes genuinamente emanados del pueblo, Paco, genuinamente comprometidos con las causas del pueblo y que tienen una visión de restituirle a nuestros pueblos saqueados, humillados, maltratados, sobajados, dignidad.
valor, entereza. Me parece muy conmovedor que la izquierda peruana, a pesar de tener a todos los medios en contra, todo el aparato económico peruano en contra, las oligarquías, los grandes millonarios puestos de acuerdo para impedir que la izquierda gobierne, insisten en elegir a la izquierda y dicen, este es el destino que quiero. Ojalá esta vez les permitan y ojalá el pueblo logre esta vez que su voz y su decisión sea respetada por un Congreso lamentablemente adverso y por una serie de grupos de poder económico y fácticos que impiden el libre desarrollo democrático de Perú en particular y que intentan impedirlo en toda América Latina en general, amigo mío. Estabilidad en Perú. En los últimos 10 años, han pasado, pues, sin contar a sus dos interinos, 6 presidentes. La inestabilidad política en Perú es brutal y que hoy la izquierda haya dado una lección de lo que es la dignidad, puede poner a Roberto Sánchez en la presidencia. Y déjeme, nada más antes, yo sé que lo sabe Luis Guillermo y me voy a atrever a preguntárselo porque es un estudioso también de las políticas, de la política en México. Luis Guillermo, el domingo tuvimos elecciones en Coahuila que seguramente has seguido y el PRI mostró que va a seguir siendo el PRI toda su vida o hasta que lo matemos, políticamente hablando, Luis Guillermo. Creo que quedó muy claro, Paco. Yo, a pesar de que estoy lejos, mira, tengo el ojo bien puesto en México y no lo pienso dejar de poner en México porque en México está ocurriendo una transformación a todos los ámbitos, querido Paco, en todos los ámbitos, y eso nos demuestra cuánto ha evolucionado nuestra nación en este poco tiempo. Y también nos muestra, Paco, cómo hay sectores, ámbitos, que por más que lo digan, nunca van a cambiar. Y uno de esos ámbitos que jamás va a cambiar es el priismo. El priismo que es sinónimo de corrupción, de tranza, de decadencia, de maltrato, y que es sinónimo de las peores prácticas antidemocráticas en este país. Ya nos olvidamos del carrusel de los votos, de la compra de votos, de la operación Tamal, ya nos olvidamos de todas las tranzas en los comicios y en las elecciones federales a nivel nacional. Y esa historia que parecía olvidada, la compra de votos, la coacción, el acarreo, la llevada de gente a las urnas, la duplicación de votantes, el que hay más votantes, más votos que votantes, el que votan los muertos, todas esas triquiñuelas, todas esas marrullerías que ya no existen a nivel nacional, reviven en Coahuila, la última tierra gobernada por el PRI, reviven en la elección estatal y son el motor, no para que el PRI gane, porque ya en realidad es irrelevante en este sentido, sino para que el PRI se exhiba como un partido absolutamente imposibilitado de ofrecerle al país una alternativa nueva, moderna, novedosa, competitiva por sí mismo. El PRI siempre será el PRI. El PRI siempre será una especie de ratonera colmada de truanes que solo saben mentir, solo saben transar, solo saben cometer marrullerías y, por supuesto, cargárselas al pueblo. Es verdaderamente lamentable que el presidente del PRI celebre como un triunfo monumental la imposición de una elección profundamente mugrosa,
nauseabundamente mugrosa, Paco, y la pretenda convertir en símbolo del resurgimiento del revolucionario institucional. Qué poca dignidad, qué poca estatura y qué poco tienen para ofrecerle a México esta pandilla de ratas. Si Coahuila es lo que quieren poner sobre la mesa del pueblo mexicano. Nosotros ya vamos muy adelante en términos democráticos, Paco. La cuarta transformación nos ha enseñado no solo que el votante, el ciudadano, merece dignidad y respeto, sino que la secrecía del voto, la libertad del voto, el derecho libre y soberano de ejercer tu decisión en las urnas, no se vende. Y al no venderse, ganas buenos gobernantes, capacidad de decisión y rumbo claro en el país. Lamento que Alito Moreno sea un alfeñique tan diminuto, tan enano, tan necesitado de poder, que simplemente una elección tan nauseabunda como esta le signifique tanta alegría. Está podrido, mi querido Paco, Alito y lo que queda del PRI, podridos irremediablemente. Sí, estoy de acuerdo, pero no, déjame, es que tengo un invitado especial. Tenemos un invitado especial, Vicente Serrano, que aparece hoy con nosotros por primera vez a esta hora. Luis Guillermo, ¿cómo estás, Vicente? Bienvenido de regreso a tu programa. Paco, me dijeron, Vicente, preséntate tu programa porque están incendiando el rancho Paco y Luis Guillermo Hernández. No, ¿cómo están? Gracias, Paco, como siempre, por sacar el pecho. Y mi querido Luis Guillermo, te estoy escuchando y no me queda más que suscribir. Y te estás quedando corto, yo creo que porque no estaba yo y estaba Paco, te has portado muy decentemente, mi querido Luis Guillermo. Al contrario, para mí siempre es un placer, mi querido Vicente. Y bueno, cuando me regalas esta posibilidad de conversar con mi querido Paco Cruz, pues se convierte en un deleite supremo. Y la verdad es que creo que la realidad mexicana que hoy vivimos no podría ser tan radicalmente distinta de lo que ocurre en Coahuila, cuando la presidenta misma pues nos da una muestra todos los días, Vicente, Paco, de que somos un país que ha cambiado tanto en tan poco tiempo, que merecemos tanto los ciudadanos y las ciudadanas mexicanos, que conformarnos con priistas y panistas, derechistas, fachos, decadentes, anacrónicos y del pasado, es no solo un sinsentido, sino una inutilidad. Creo que el país se mueve a otras latitudes, a otras dinámicas, y lo que tenemos que hacer es impedir que estas ratas, que estos marrulleros nos regresen al pasado. Oye, te vi tan guapo, mi querido Luis Guillermo, de negro, bien formal, dije yo. Y quiso presumirnos de que también estuvo en la cena de gala de la American Society ahí con los... Mira nomás, mira. No te burles, ahí estaba la crema innata del periodismo mexicano. Ahí sí hay periodistas, no como en Sin Censura. Nótese mi sarcasmo. Vean nada más. Y se dicen imparciales, objetivos, se dicen contadores de la verdad, se dicen... No, bueno. Pero bueno. Cuando los periodistas tienen precio, Paco, querido Vicente, cuando los periodistas tienen una tarifa para decir y para no decir, suelen congratularse de que los inviten a este tipo de cenas, a este tipo de convivios, donde además de pasarles la línea de lo que el patrón desea que digan, les pasan la agenda de temas, de actos y de acciones. No hay nada más lamentable que un periodista que se permite ser agasajado por un poder, cualquiera que éste sea. No hay nada más lamentable que un periodista que se permite ser convidado a las mesas, pero a las mesas de atrás, a las mesas donde van los empleados, a las mesas del patrón,
pasa simplemente para dejar en claro quién tiene el mando. Lamento mucho que estos periodistas, que estos lectores de noticias, no periodistas, que estos lectores y lectoras de noticias, que estos animadores de la información sean la voz cantante en muchos medios y que algunos de ellos incluso brinquen a los gobiernos de la Cuarta Transformación a hacer y deshacer a su antojo, porque algunos confundidos, algunas confundidas, creen que pueden ser útiles para las dinámicas comunicativas del futuro. Pero la verdad, mi querido Vicente, mi querido Paco, qué triste que haya periodistas que se venden por una cena. Así es. Y oye, mi querido Luis Guillermo, no te vayas, pero déjame despedir primero al maestro Paco Cruz porque me dicen que se le está reventando la hiel porque no ha ido por su atolito con tamal a la plaza del pueblo. Es día de tianguis en mi pueblo, no les quiero presumir. Día de tianguis en mi pueblo, así que vamos a desayunar y Luis Guillermo me da, ya sabes, la estima por ti. Ya lo sabes, Vicente igual. Y nos vemos mañana tempranito, Vicente. No, Tempranito a las 6 de la mañana. te vemos a las 5 de la tarde en las charlas. A las 5 en las videocharlas cruzadas, cierto. Y nos vemos mañana tempranito. Luis Guillermo, te dejo un abrazote como siempre. Me da gusto platicar contigo y saludarte, va, hasta España. Te aprecio, amigo. Te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, Paco. De dulce que sea, de lotito, el tamalito. Oye, Luis Guillermo, ya nada más para cerrar, porque fíjate que anduve complicado entre los cierres, darle la vuelta, el internet que no estaba funcionando en Palacio Nacional. Dije, a ver si alcanzo a saludar a Luis Guillermo. Oye, Luis Guillermo, creo que es recurrente el tema, ¿no? ¿Ante qué estamos? Y te lo voy a estar preguntando constantemente en nuestras charlas, porque decías que estabas hablando incluso de este movimiento youtubero allá en España, pero ay carambas, tengo la impresión de que estos nos quieren avasallar. Estos me refiero a las mascotitas de Salinas Pliego, a las mascotitas de Azcárraga, a las mascotitas del Varo, ¿no? Sí lo ves tan, pues no sé si tan obvio es la palabra, porque la presidenta ya no se está guardando nada. Ahora de plano exhibió a Ricardo Salinas Pliego como el posible incitador a la violencia. Y no es poca cosa, no es poca cosa, porque hay ejemplos en Latinoamérica que con el control de los medios han logrado tumbar presidentes o presidentas. Ojalá que no sea el caso aquí, no creo, no se ve por dónde, por el respaldo popular que tiene la presidenta. Pero eso no quiere decir que no le van a hacer la lucha. ¿Cómo estás viendo todo desde la distancia, Luis Guillermo? Sí ves a la presidenta ya a otro volumen y en otro tono, ¿no? Yo creo que la presidenta es muy consciente, la presidenta Sheinbaum es muy consciente de, de esta confluencia de enemigos, de adversarios de la transformación que están atacándola desde todos los flancos, prácticamente sin tregua y en todo momento. Y también es muy consciente de su responsabilidad histórica como defensora y como cabeza de esta transformación. Yo no veo que se haya endurecido, al contrario, creo que ahora más que nunca la veo serena, la veo efectiva, la veo con cabeza fría para enfrentar lo que a todas luces es un ataque que busca destituirla, tumbarla o por lo menos arrodillarla ante los poderes que fueron desplazados por la Cuarta Transformación. Yo veo en la presidenta, mi querido amigo, yo veo un cambio, pero no de discurso, sino de acción. Una acción que va con mucha más contundencia a dejar claro que no va a ceder ni un ápice en su objetivo, que es consolidar la transformación, y en su llamado a entender que México, en general,
está siendo sujeto de amenazas externas e internas. Lo que veo peligroso, más que, más que otra cosa, es que estos grupos de poder de las derechas y de los grupos oligárquicos en México quieren desestabilizar con base en mentiras y con base en suposiciones. No es, por supuesto, nada casual que Ricardo Salinas Pliego llame a ir al todo por el todo para destruir la transformación y al mismo tiempo se radicalice la CENTE, por ejemplo, y que esa radicalización del magisterio guarecido bajo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tenga ideólogos que supuestamente son cuatroteístas, pero que los animan a endurecerse, a presionar. Lo digo directamente y lo digo sin ningún empacho. Hay que señalar a gente de la supuesta, de supuestamente aliados de la Cuarta Transformación, que coinciden con el discurso rupturista, con el discurso golpista de Salinas Pliego, pero que están en el otro extremo, como lo dijo la presidenta en la conferencia mañanera. Efectivamente, estamos viendo que los extremos se tocan y a la ultraderecha hoy vemos como su correspondencia casi tocándose a la extrema izquierda, que se reclama, que se endurece, que se radicaliza, que se vandaliza para obtener ventajas. Me pregunto, gente como Luis Hernández Navarro, ideólogo de la CENTE, está completamente consciente, está completamente seguro de que la radicalización del movimiento magisterial disidente es el camino para encontrar la mejoría de vida para millones de maestras y maestros y trabajadores de la educación del país. Lo pregunto, la radicalización a la que llaman gente como Julio Hernández López, ¿es lo que le conviene al país y al magisterio? Me pregunto si estas figuras que supuestamente están a favor de la transformación, en realidad están buscando el derrumbe de la transformación solo porque no obtienen sus ventajas. Me pregunto si conseguir el control de las plazas magisteriales es suficiente botín como para merecer trabajar para las ultraderechas y las derechas. Me pregunto, Vicente, amigos de Sin Censura, si México se merece este magisterio que está jugando, que está apostando a derrumbar a la presidenta democráticamente electa solo porque no consigue el control total de las plazas, el control total de las pensiones, el control total del movimiento magisterial, el control total de la SEP. Me pregunto si este movimiento disidente magisterial se merece que lo sigamos respaldando y que sigamos confiando en él. Si son capaces de prácticamente poner contra las cuerdas la paz en la Ciudad de México, en un momento crucial como el Mundial de Fútbol, donde todos los ojos del mundo estarán puestos en el país. Me pregunto si efectivamente les debemos tanto como sociedad a estos maestros disidentes como para que sean capaces de apostar por el derrumbe de México, querido Vicente. Pues qué fuertes preguntas deja sobre la mesa, querido Luis Guillermo Hernández. Y como el programa es sin censura, pues también esperemos las críticas y esperemos los comentarios a favor y en contra, porque de eso se trata, de generar el debate, recio debate. Y por lo pronto, mi querido Luis Guillermo, quiero nuevamente pedir a la gente que amor con amor se pague, que considere, bueno, que lo haga, que apoye con el chayotito del pueblo tus esfuerzos independientes en Luis Guillermo Hernández, La Sexta W, con tus transmisiones en vivo los sábados por la mañana
y que te apoye con el Chayotito del Pueblo para que continúen estos esfuerzos independientes desde donde te encuentres, desde España en este caso, desde Barcelona. Y bueno, pues en pantalla Ceci le está poniendo la cuenta del Banco Banorte que tiene Luis Guillermo Hernández. El número de cuenta para que haga sus depósitos es 1253-657733. Repito, 1253-657733. Y ojalá que del tamaño del amor y del compromiso que le pone Luis Guillermo Hernández, y perdón que se lo diga así, que así también sea el amor y el respaldo que ustedes le ofrezcan a una voz independiente y alternativa, incómoda como él solo, ave de las tempestades, pinche Luis Guillermo Hernández, pero Yo ahí creo está dando la batalla. Mira, yo estoy indignado, mi querido Vicente, estoy muy indignado, estoy sobre todo muy indignado con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque los gobiernos de la transformación han sido, sin lugar a dudas, los más generosos con el magisterio mexicano. Les han devuelto la dignidad, les han devuelto la serenidad, les han devuelto el nivel salarial que el neoliberalismo les había arrebatado. Y a cambio de eso, los maestros hoy apuestan por derrumbar a la presidenta Claudia Sheinbaum, por derrumbar a la transformación que tanto trabajo nos costó llevar al poder. Y me pregunto y les pregunto, insisto, a los líderes, si se vale apostar por la caída de este sueño, de esta esperanza, de este anhelo de México, con tal de obtener lo que buscan. Y lo pongo sobre la mesa, no con el ánimo de, como dijo Luis Hernández Navarro en algún momento, de lincharlos, no. Lo pongo con el ánimo de reflexionar y de obligarlos a, de frente al pueblo de México, de frente a la sociedad mexicana, dejar claras sus intenciones y dejar claros sus objetivos. Si lo que quieren es destruir a la transformación, no lo van a conseguir. Si lo que quieren es el bien del magisterio, se puede trabajar en unión, en confianza y, por supuesto, en coincidencia, porque están ante un gobierno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, honesto, honorable y que le va a dar al magisterio mexicano todo aquello que sea posible darles en las circunstancias y el momento histórico actuales, querido amigo. Estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que has expuesto aquí, mi querido Luis Guillermo, y espero que la gente que nos está viendo y escuchando respalde esto que siempre les digo, amor con amor se paga. Nuevamente la invitación para que haga sus depósitos de Chayotito del Pueblo en la cuenta de Luis Guillermo Hernández en el Banco Banorte. El número de cuenta es 1253-657733. Repito, 1253-657733. Mis queridos Luis Guillermo, has dejado la víbora chillando. Te mando un abrazo y cuídese mucho. Hermano, te mando un abrazo con mucho cariño y a la gente de Sin Censura, gracias como siempre por su generosidad, por su apoyo, pero sobre todo por su confianza. Hasta luego. Un abrazote, Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura.